denme unos minutos que estoy anotando la lista de los participantes de la clase desde este momento, ¿ya? Todos los que han ido entrando. La idea de levantar esta información es saber si tenemos alumnos que no están asistiendo a la clase online y tratar de comunicarnos con ellos para saber por qué no están asistiendo a esa clase, si llegaran a tener algún problema de conexión. Tenemos buena asistencia. Vidal. Omar. Ya, chicos, voy a hacer una pequeña presentación de mi parte. Yo creo que hay algunos que ya pudieron ver un video que les dejé en el ambiente de aprendizaje, en donde me presentaba de alguna manera como docente del curso, ¿no es cierto?, de elementos de anatomía y fisiología vegetal. Yo me llamo Jenny Parrayés, soy agrónoma de la Universidad de Chile. Estoy trabajando en INACAP hace ya un año. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, la verdad, trabajar en INACAP. Antes me preocupé más de hacer carrera en la parte de enología, en la producción de vinos, en el área de agronomía, así que si a alguno le interesa también esa parte, me puede ir preguntando desde la experiencia, por si les gusta también dedicarse a eso en un futuro. ¿Qué más les puedo comentar de mí? Yo les voy a hacer esta asignatura, ¿verdad?, que es elementos de anatomía y fisiología vegetal, y ustedes son el grupo de la sección 111. Ya hasta el momento hay 3 secciones y ustedes son la 111. Hay 2 más que están a cargo, otros 2 profesores diferentes, ¿ya? La idea es ir avanzando de igual manera todos, para que todos los niveles estén de todas maneras igual, correspondiendo todo esto al plan de estudio, ¿ya? Les voy a pasar entonces una lista de las personas que yo estoy viendo que están presentes. En el caso que no nombre a alguno, por favor avísenme para yo ir anotándolos. Los anoté al azar, ya no están por orden alfabético. Sebastián Romero. Juan Zúñiga. Presente, aquí. Ya, David Morales. David. Presente. Ya. Hola, David. Francisco Becerra. Acá, presente. Hola, Francisco. Juan Martínez. Acá, presente. Camilo Porras. Camilo. Ya, Camilo está presente, pero no me está respondiendo. Lo veo en la lista, ¿ya? De los presentes. Valentín Oviedo. Presente. Ana Carrasco. Hola, Valentina.
Hola. Presente. Hola, Ana. Ana Carrasco. Hola. Camila Geria. Hola, Camila. Ahí me está respondiendo al chat. Sara Rivero. Presente. Hola, Sara. Hola. Danica o Danica, si es que me puedes corregir. Danica Silva. Ahí está presente. Héctor Álvarez. Hola, Héctor. Luna. Luna Aquí Esperanza. presente. Hola. Hola, Pablo profe. Sandoval. Hola, Pablo. Rayen Vidal. Presente. Hola, Rayen. Hola. Omar Cerda. Presente, profe. Hola, Omar. Ayalén Enríquez. Presente. Hola, profe. Hola. Ya, acá necesito que alguno de ustedes que no he nombrado vayan cerrando su micrófono. A alguno que no he nombrado y que esté presente, si me puede avisar, por favor. ¿Hay algún asistente a la clase que no he nombrado? Pueden decirme por el micrófono o escribirme al chat para que quede registro de su asistencia. Ya, no me respondió nadie por ahora. Entonces, ustedes todos me pueden ver. Los que no quieran activar su cámara, no hay problema. Pueden desactivarla en cualquier momento, me pueden ver, pueden tener desactivada su cámara y su micrófono. Ya, chicos, entonces lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, vamos a partir con una clase que es bastante explicativa de cómo vamos a trabajar este semestre. Este semestre para nosotros es un semestre bastante distinto porque estamos dando comienzo a un sistema completamente online, esperando de todas maneras que muy prontamente estemos en clase ya en aula, para que también podamos hacer un feedback de lo que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Porque a mí me gusta conocerlos más aún el primer día de clase, tener una especie, ¿no es cierto?, de retroalimentación de lo que ustedes han hecho, de lo que yo he hecho y contarnos un poco porque de alguna manera existe un acercamiento mucho mayor y nos da una confianza, ¿verdad?, para empezar a tener siempre esta relación de que cuando yo les pregunto algo, ustedes sean capaces de contestar sin temor alguno y sin ninguna vergüenza. ¿Ya? Yo les voy a pedir que se sientan con toda la confianza de preguntar, pensando en que aquí nadie, ¿no es cierto? Estamos todos aprendiendo, ¿ya? Entonces siéntanse con la confianza de preguntar, siempre que no entiendan conceptos, de repente van a escuchar conceptos que antes quizás no han escuchado. La primera parte de este curso, quizás ustedes lo van a empezar a tener en la memoria, ¿no es cierto?, de la educación media también. Yo no sé los perfiles de cada uno de ustedes, pero
la idea es que acá seamos todos lo más homogéneamente a nivel de conocimiento, ¿verdad? Como vamos a partir nosotros, yo voy a dar comienzo a esta clase y voy a grabar esta clase, ¿ya? Simplemente porque por ahora veo que tenemos 17 asistentes y la idea es que cada una de estas clases llegue por completo a la totalidad del curso, que somos aproximadamente 21 alumnos en esta clase, ¿ya? Igual de todas maneras tenemos súper buena asistencia observando las clases que yo ya he tenido anteriormente, ¿ok? Entonces voy a dar inicio a la clase grabándola desde este momento en adelante. Ya chicos, ahora lo que yo voy a hacer es que voy a compartir mi escritorio para que ustedes vayan viendo la clase y toda la información que yo les quiero mostrar en este momento y que creo que para ustedes como alumnos nuevos es esencial de saber, ¿no? Todavía no pueden ver mi escritorio, ¿verdad? Chicos, los que me puedan ir avisando. Sí se ve. Sí se ve. Ahora sí se ve mi escritorio. Perfecto. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo quiero empezar un poco esto desde el punto de vista que vamos a empezar a utilizar las mismas herramientas, ¿ok? Vamos a empezar entonces a utilizar lo que conocemos como intranet, ¿ya? En este caso vamos nosotros a utilizar lo que llamamos ambiente de aprendizaje de INACAP, que para nosotros va a ser esta página, ¿verdad? Esta página nosotros la vamos a compartir y es acá donde yo les voy a estar subiendo habitualmente todas las clases y todo el material que vaya siendo útil para ustedes desde el punto de vista de ir pasando, ¿no es cierto?, cada unidad. Como ven ustedes acá, este ambiente de aprendizaje del curso, este curso, fíjense, se llama Elementos de Anatomía Vegetal de Anatomía y Fisiología Vegetal, tiene una sigla acá, que es una sigla, ¿no es cierto?, que va a ser bien habitual para ustedes, principalmente cuando realicen cualquier modificación, por ejemplo, en las plataformas, en las pruebas, van a tener una sección, ¿verdad?, un semestre, o sea, un año y un semestre. Esta es la sede de Renca. Por lo tanto, eso es un poco lo que van a ver en la parte superior. Un poco más abajo, ¿no es cierto?, ven la descripción del curso. Hay acá un link que es bastante interesante, que los vamos a ver ahora, ya lo vamos a desplegar, que es el descriptor completo de la asignatura, que para ustedes va a ser bastante útil. A través del link de avisos yo les voy a enviar muchas veces avisos rápidos que también, si bien los pueden ver acá en la plataforma del ambiente de aprendizaje, también lo van a poder ver directamente en su correo electrónico, ¿ya? Acá ustedes tienen disponible el saludo de bienvenida que yo les cargué ayer y dentro de cada una de las plataformas, de las unidades, lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, cada vez que les suba un material, es que voy a ir agregando actividades, ¿no es cierto?, o recursos a cada una de las unidades, ¿ok? Cada material que yo les voy agregando, a ustedes se les va dando señal, ¿no es cierto?, de cada uno de estos materiales. El descriptor completo de la asignatura es esto, ¿ya?, que ustedes lo pueden descargar. ¿Y qué es lo que sale acá? Principalmente todos los datos más importantes de la asignatura. Por ejemplo, ¿cuál es la descripción de la asignatura? En la descripción de la asignatura, como ven acá, hay una frase que es muy importante para ustedes y principalmente es el hecho de que este curso es de carácter lectivo, ¿no es cierto?, perteneciente al área formativa,
Y para ustedes también va a ser muy importante identificar y reconocer, en este caso, las unidades de aprendizaje que vamos a ir viendo en cada uno, ¿no es cierto?, en cada una de las semanas que van a ir transcurriendo desde hoy en adelante. Vamos a partir con la unidad de aprendizaje, que la vamos a comenzar a ver hoy, que es citología e histología vegetal. Para eso hay disponible, según calendario, 14 horas, ¿ok? Ustedes van viendo acá que cada unidad de aprendizaje tiene una disponibilidad de horas asignadas para destinar entre teoría, práctica y además evaluaciones, ¿ok? En cada uno, acá si nos vamos a la unidad de aprendizaje en detalle, lo que ustedes pueden ver es, por ejemplo, los aprendizajes esperados, que los van a ver acá, los criterios de evaluación y los contenidos que vamos a ir, ¿no es cierto?, observando en cada uno. Asimismo van a ir viendo todas las unidades de aprendizaje y me quiero detener en la parte que está un poquito más abajo, ¿verdad? Cuando ya terminamos las unidades de aprendizaje, y me voy a ir a esta parte de abajo, en donde están descritas las evaluaciones de tipo formativas, que no son evaluaciones con nota directa, y las evaluaciones de tipo sumativa, que estas sí van a ir con nota directa. Fíjense que acá ustedes ven unos porcentajes, ¿verdad? Estos porcentajes son las ponderaciones de cada una de las evaluaciones, pero a raíz del problema que estamos teniendo a partir de la enfermedad del coronavirus, estos han sido modificados, ¿ya? Estos porcentajes han sido modificados y yo se los voy a informar ahora en una presentación que he preparado directamente para eso. Vamos a tener en este caso solo 4 evaluaciones con nota directa y luego se van a ponderar esas 4 evaluaciones, se saca una nota que no debiera ser nunca menor a 4 para pasar la asignatura, y con nota 5 ustedes superan la posibilidad de pasar a dar un examen, que en este caso, este examen, ¿verdad?, ponderaría un 25%. Chicos, cualquier consulta me la pueden ir realizando en el mismo momento para que vamos aclarando algunas dudas, ¿ok? Entonces, yo les voy a mostrar acá una presentación con la que vamos a dar inicio a la clase de hoy. Todos pueden ver mi presentación. Por favor, me van preguntando porque yo ahora lo que estoy viendo es una presentación y no alcanzo a ver en todo momento el chat de la conversación, ¿ok? Ya, perfecto, sí se ve. Gracias, Camila. Entonces, empezamos acá. Bueno, damos inicio entonces a la primera unidad, vamos a tratar citología e histología vegetal. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez estos términos? Citología e histología. No, nunca lo he escuchado. Citología no. Sí, ¿verdad? Son términos que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y estudiando a medida que vamos a ir avanzando en la unidad, ¿ya? Simplemente en este caso vamos a hablar de órganos principalmente celulares y la función de cada uno de los órganos dentro de la célula, ¿ya? ¿Qué importancia finalmente tiene cada uno de estos órganos? Las unidades entonces que vamos a empezar a estudiar va a ser citología e histología vegetal como unidad 1, luego vamos a avanzar a la unidad 2 que va a ser estructuras reproductivas. Para ustedes, ¿qué es una estructura reproductiva?
¿Tiene algún conocimiento a qué se referirá esto? ¿Alguien le da alguna intuición? ¿A qué me puedo referir con estructura reproductiva? A la división celular. Ya, pero a división celular estamos viendo más bien un concepto de célula, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la parte reproductiva cuando estamos formando nuevas células, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de estructura reproductiva, simplemente vamos a hablar de, por ejemplo, una flor y sus partes, porque De la ¿dónde tenemos polinización. de polinización? Muy bien, de polen, entonces, ¿verdad? Ahí vamos a estar hablando en esa unidad de ese tipo, ¿no es cierto?, de materia en general. Cuando nos vamos a estructuras vegetativas, vamos entonces a hablar de hojas, de tallos, de raíces, ¿verdad? De todo lo que de alguna manera no tiene que ver con una reproducción. Cuando hablamos de reproducción en el ambiente vegetal, vamos a estar hablando muchas veces de la formación de nuevos individuos. ¿Y cómo formamos nuevos individuos desde el punto de vista vegetal? Con semillas. ¿Dónde están las semillas? En las flores, o sea, en los frutos que vienen de las flores. Por eso en la unidad 2, más que nada vamos a hablar de flores y frutos. En la unidad 3 vamos a hablar de tallos, hojas y raíces principalmente. En la etapa 4, en la unidad 4, vamos a hablar de los procesos fisiológicos que se llevan a cabo dentro de una planta. Así como nosotros tenemos procesos fisiológicos, por ejemplo, como la respiración, la formación, por ejemplo, de nuevas células, en la planta también vamos a ver que hay procesos fisiológicos súper importantes, dentro de los cuales yo creo que nosotros reconocemos uno, que es el principal, que se llama fotosíntesis, ¿ya? En la unidad 5 vamos a hablar un poco para cerrar ¿no es cierto?, todo este tipo de unidades. Para cerrar, vamos a hablar un poco de las condiciones edafoclimáticas, ¿no es cierto? Edafoclimáticas, nos vamos a referir entonces a un concepto que está relacionado entre edafo, todo lo relacionado con suelo, y climático, todo lo relacionado con clima, y cómo estos puntos tienen que ver con el crecimiento vegetal, ¿ya? ¿Cómo van a influir en el crecimiento vegetal? Las evaluaciones que vamos a tener durante el semestre serán 4, ¿ya? Quédense con esta información hasta ahora, porque como yo les comentaba en el plan, que está en el plan de estudio, que está en el ambiente de aprendizaje, eso lo hemos ido modificando por esto del coronavirus, ¿ok? Entonces vamos a tener 4 evaluaciones. La primera evaluación va a ser una prueba tipo test con una ponderación de un 25%, que por ahora tenemos fecha estimada el 29 de abril, ¿ya? La segunda evaluación va a ser un informe. Estos informes yo les voy a dar una especie de rúbrica y una pauta a seguir para que ustedes la respeten, y va a tener una ponderación de un 25%. Tenemos fecha para realizar eso, para entrega, el 27 de mayo. La evaluación 3 nuevamente será una prueba tipo test, a menos que, ¿no es cierto?, algo pueda cambiar en el plan. También va a tener una ponderación de un 25%, y eso ya sería el 8 de junio. Y para cerrar el semestre estaríamos teniendo una cuarta evaluación, que va a ser una nota de un promedio de tareas, ¿ya? La idea es que este promedio de tareas sean distintas tareas que yo les voy a estar enviando, y ustedes me las van a tener que estar enviando de vuelta completamente, ¿no es cierto?, resueltas. ¿Cuáles tareas pueden ser? Por ejemplo, una revisión bibliográfica, en donde yo les voy a averiguar sobre ese tema. Puede también ser una presentación que ustedes nos tengan que dar de, por ejemplo, los estomas en la planta, ¿ok? Y más de alguno le va a tocar quizás dar alguna presentación, quizás hasta online, ¿ok?
eso también va a tener una ponderación de un 25%, y la nota final de esa evaluación, que es un promedio de distintas tareas, debiera estar puesta el día 22 de julio. El día 22 de julio para nosotros debiera ser el último día de clases. ¿Ok? Eso es por calendario. Para las personas que queden eximidas del examen, de dar examen, ese día sería el último día de clase. Sin embargo, vamos a tener una última fecha, que es el 27 de julio, que esa fecha va a ser el día del examen. Simplemente van a tener que ir entonces los que no alcancen un promedio igual o superior a nota 5. ¿Ok? ¿Queda claro lo de las evaluaciones, chicos? Me interesa que si tienen alguna duda, vayan preguntando. Sí, queda claro. Sí, queda clarísimo. Ya. Es súper importante pensar en que este promedio de tareas, que yo le hablo de la evaluación 4, muchas veces ayuda bastante a mejorar las notas finales. ¿Ya? La idea es que de todas maneras ninguna evaluación que ustedes tengan sea una evaluación menor a 4. ¿Cómo se eximen del examen entonces? Con todas las notas superiores a 4, que todas esas notas promedien un valor de 5 o sobre 5, ¿verdad? Y es súper importante que si ustedes, por ejemplo, por algún motivo no entregaran su evaluación a tiempo por tener alguna licencia médica o algo, lo hagan llegar lo más rápido posible. Estamos pensando siempre en que vamos a volver al aula, ¿verdad? Entonces, yo les tengo que contar cómo son las formas normales de evaluación. Hasta ahora debiéramos seguir así. Cualquier persona entonces que tuviera alguna licencia por alguna enfermedad, debiera hacerla llegar, aunque sea de manera digital, por ejemplo, a los jefes de carrera, para que ellos les ayuden, ¿no es cierto?, en ese caso, que es un registro de ellos. ¿Ya? No se relajen con ese tema, porque es muy importante que ustedes tengan eso al día. Siempre les va a dar el respaldo frente a cualquier problema, por ejemplo, con cualquier profesor. Si ustedes están enfermos, tienen todo el derecho a tomarse su licencia y, por ejemplo, a lo mejor no enviar una tarea al tiempo que el profesor, por ejemplo, se lo está exigiendo, ¿ya? No porque estén en casa, no deben exigir que se les respeten, por ejemplo, su licencia, ¿ok? Por lo menos de mi parte, yo trato de ser bien correcta con respecto a eso, así que van a tener todo el apoyo de mi parte por ese lado. También, por ahora, no estamos exigiendo asistencia, ¿ya? Pero en general sí se exige una asistencia en aula, ¿ya? Por lo que yo no sé cómo va a ser en realidad este semestre. Yo creo que por ahora, mientras no estemos en aula, no va a quedar nada como exigencia. Después lo vamos a ver una vez entrando y cuando ya cambien estas condiciones de manera online, ¿ya? Ya, Bueno. chicos, ¿cómo están hasta ahora? ¿Están bien? ¿Todos siguen conectados? ¿Alguno ya se fue? Ya, perfecto. Más adelante espero verles sus caras, espero que nos contemos un poco cómo estamos viviendo este momento de ser estudiantes y muchas veces tener hijos, tener trabajo, ¿verdad? Así que ya vendrán esos momentos. Por ahora vamos entonces a partir con los aprendizajes esperados que tenemos para la unidad 1. Primero es analizar características, ¿verdad?, de los organelos de una célula vegetal. ¿Cuáles son los organelos de esta célula vegetal? Son, por ejemplo, como ven en la figura, todas las células o todos los componentes que encontramos dentro de esta gran célula. ¿Por qué les digo una célula dentro de una célula? Porque nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, esto que ustedes ven acá es una célula que de alguna manera entró a esta gran célula y quedó dentro, ¿ya? Eso hace, por ejemplo, que esta mitocondria que ustedes ven acá
sea una célula independiente de esta célula grande. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a entonces saber cómo están estructuradas cada una de estas unidades y cuáles van a ser las funciones dentro, ¿no es cierto?, de la fisiología vegetal. También vamos a analizar tejidos vegetales, considerando en este caso la forma y el funcionamiento de cada célula. Pensemos que no todas las células que están componiendo, ¿no es cierto?, estos tejidos vegetales van a tener las mismas funciones, ¿ok? Las plantas, por ejemplo, van a ir desarrollando tejidos a medida que van madurando y van creciendo, van desarrollando, ¿no es cierto?, distintos órganos. ¿Por qué llamamos fisiología entonces a este curso? Es principalmente porque la fisiología, ¿no es cierto?, va a ser el estudio de cómo se desarrolla la planta en general. Como dice el texto, las plantas germinan, crecen, se desarrollan, maduran, luego se van a reproducir para terminar, ¿no es cierto?, con la etapa final, que en este caso sería la muerte vegetal. En este caso, la fisiología vegetal va a ser el estudio de todos estos procesos, ¿ya?, del cómo suceden los procesos y por qué cada planta se comporta de esa manera, ¿ya? Porque una planta crece con una temperatura en particular, porque a lo mejor vamos a observar que la planta decae con alguna temperatura, o por qué la planta decae cuando no la regamos, ¿ok? ¿Cuáles son las interrogantes que muchas veces nos vamos a encontrar durante el desarrollo, ¿verdad? Porque estas son preguntas que muchas veces nos hacemos no como estudiantes del área agrícola, sino como participantes de un ecosistema, cuando vemos crecer y vemos desarrollar, ¿no es cierto?, una planta. Por ejemplo, esta pregunta es muy común. ¿Cómo se transporta el agua en la planta? ¿Sabemos eso? ¿Podemos llegar a saberlo? Sí, podemos llegar a saberlo. ¿Cómo es el transporte de los minerales y los nutrientes dentro de la planta? ¿Dónde van? ¿Cómo entran y salen los gases? Por ejemplo, el CO2 y el O2, el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Cómo se fabrica la energía química en los tejidos verdes? Porque sabemos que las plantas, a diferencia de los seres humanos, ¿verdad?, son capaces de fabricar su propia energía. ¿Cómo crece la planta? ¿Por qué observamos que una planta puede crecer, por ejemplo, hacia arriba? ¿Por qué las raíces crecen hacia abajo? ¿Cómo se forman nuevos órganos? Estas son preguntas que de alguna manera han ido naciendo, ¿verdad?, a partir de los conocimientos que uno va obteniendo. Siempre yo les menciono que un alumno con dudas es un alumno que tiene ganas de aprender. Por lo tanto, a mí me interesa que ustedes, a partir de lo que lean, tengan consultas y tengan dudas. Las dos últimas preguntas. ¿Cómo se coordinan los distintos órganos y tejidos dentro de una planta? Por ejemplo, ¿está conectada la hoja a la raíz? ¿Existe una conexión? ¿Existe una reacción? ¿Cómo influyen las condiciones ambientales sobre el crecimiento y desarrollo de la planta? Y fíjense que esta última pregunta, entonces, sería la que podríamos responder llegando a la unidad 5. Es importante aprender de planta y aprender de, ¿no es cierto?, de la vida, sabiendo un poco de la evolución de estas plantas. Las plantas en general han tenido cambios morfológicos y anatómicos que se han observado a partir de la evolución, ¿verdad? Por ejemplo, han empezado a existir hojas con especies como de pelos, hojas más gruesas, hojas más delgadas, hojas que pueden, por ejemplo, flotar en el agua, ¿ya? Esos son cambios morfológicos y anatómicos que han tenido como evolución las plantas. Hay procesos también químicos que han ido desarrollando las plantas. Por ejemplo, generar órganos, ¿no es cierto?,
que generan sustancias químicas repelentes o de defensa. Hay cambios fisiológicos como el metabolismo de algunas plantas. Por ejemplo, hay algunas plantas que pueden funcionar mucho mejor en ambientes desérticos, otras plantas pueden vivir mucho mejor en ambientes con mucha humedad, tener procesos, ¿no es cierto?, de fotosíntesis, procesos de absorción de agua bastante distintos. Profe, Danica tiene una pregunta. Ok. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me la podrías leer, por favor, para no cerrar la imagen? Profe, ¿por qué hay plantas que son perennes y otras no? Lo pregunta Danica. Ok. Hay plantas que se consideran perennes o hay concepto de anual, perenne, ¿verdad? O bianual. Una planta perenne es una planta que termina su ciclo, ¿verdad? Desde el momento en que deja su fruto y suelta su semilla. También existe el concepto de caduco, un concepto de caduco cuando hablamos de árboles frutales mayores, cuando un árbol bota su hoja, pero no deja de existir, ¿ya? Esa es la diferencia. Cuando hablamos de un árbol perenne, es un árbol, ¿no es cierto?, que dura en el tiempo, y un árbol caduco es un árbol, ¿no es cierto?, que es capaz de dejar su actividad normal y caer en dormancia, caer en un momento de receso. Sin embargo, cuando estamos hablando de algo perenne, es algo que dura en el tiempo. Por ejemplo, si hablamos de un frutal mayor, tenemos frutales como el limón, los cítricos. Los cítricos son un árbol frutal característico de un frutal perenne, de un frutal que siempre conserva su hoja verde en su canopia. Sin embargo, un ciruelo es un árbol, o un manzano, que es un árbol de tipo caduco, que a partir, ¿no es cierto?, de cambios generalmente climáticos, reacciona, ¿no es cierto?, a las bajas temperaturas, y lo que le pasa interiormente a ese árbol es que él percibe un cambio que de alguna manera podría traerle un problema. Por lo tanto, yo digo, los vegetales son muy inteligentes. Frente a una situación de estrés, que en este caso, por ejemplo, es la temperatura baja que comienza a llegar en otoño e invierno, el árbol se prepara para no estar en riesgo frente a esta situación de estrés. Por lo tanto, lo que hace es enviar todos sus nutrientes y toda su savia elaborada que está en la parte aérea, ¿verdad?, formando su hoja. Lo que hace es que toma todos sus nutrientes, toma todas sus reservas de la parte aérea y la guarda. ¿Dónde la guarda? En las raíces. Al llevarse toda esa parte nutritiva de la parte aérea a la parte de las raíces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Que el árbol bota sus hojas y entra como una especie de dormancia, como una especie de senescencia. ¿Ya? En ese caso hablamos de árbol caduco, cuando es capaz de caducar en algún momento para después volver a florecer cuando se supera, ¿no es cierto?, este momento de estrés y comienza a elevarse la temperatura. El árbol nuevamente dice, viene una buena temperatura, por lo tanto yo puedo volver a nacer, volver a llevar mi savia elaborada y mis nutrientes a la parte aérea, porque en este momento ya no corro peligro. No sé si pude responder bien tu pregunta. En este caso, vamos a seguir vamos a ir uniendo temas, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué es importante hablar y saber de la fisiología vegetal en general? Es porque está relacionada con muchas cosas que nosotros vemos desde el punto de vista agrícola y pecuario, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de fisiología vegetal, estamos también hablando de botánica, estamos también hablando, ¿no es cierto?, de agricultura, estamos hablando también de temas importantes para una forestal, y también estamos hablando, aunque ustedes no lo crean, de ganadería, porque por ejemplo, los que quieran dedicarse a la ganadería van a tener que saber cómo funciona la fisiología vegetal de los alimentos para el ganado. Los que están hablando de agricultura
deben saber cómo formar buenos frutos, buenas semillas. Y los que están hablando, ¿no es cierto?, de la formación de madera, también van a tener que saber cómo formar una madera, ¿no es cierto?, firme, o a lo mejor una madera que crezca más rápido que otra. Para comenzar un poco desde la materia más prima, vamos a hablar que existen reinos que siempre están cambiando, ¿ya? En algún momento hablábamos de 3 reinos, después se habló de 5 reinos. Hoy en la actualidad se está hablando de 7 reinos, ¿no es cierto?, que forman nuestro sistema. El primero y el más básico se conoce como Archea, y es un reino procarionte. En procarionte vamos a hablar un poco de lo que significa, pero son los 2 primeros, con las bacterias, son los reinos más básicos a nivel celular, ¿ya? Después tenemos 5 reinos más que comienzan a ser reinos un poco más evolucionados, y aquí hablamos de células eucariontes, ¿verdad?, que el protozoa, el cromista, el reino fungi, el reino planta y el reino animal al cual pertenecemos nosotros. Nosotros en todo caso siempre nos vamos a empezar a referir al reino planta. Cada una tiene distintas características. Los cromistas ya comienzan, ¿no es cierto?, a hacer de alguna manera, a tener fotosíntesis. Si ya empezamos a hablar netamente de lo que es la célula vegetal, ¿no es cierto?, podemos empezar. Las imágenes que ustedes ven acá son imágenes de células. Estos cuadros que ustedes aprecian son células vegetales vistas a un microscopio, y lo verde que ustedes ven ahí es clorofila, son los cloroplastos. Vamos a partir entonces desde lo más básico, ¿no es cierto? Y acá muchas veces van a recordar hartos conceptos ustedes desde el colegio. ¿Qué es una célula? Lo primero, ¿alguien podría decirme en simples palabras qué puede ser una célula, más allá de que lo lean acá? Generalmente hablamos de una célula, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la unidad más básica de la vida. ¿Ok? Eso es como, en palabras simples, ¿no es cierto?, sería la unidad más básica que demuestra vida. En este caso, ¿verdad?, estas células realizan por sí mismas funciones como la nutrición, su reproducción, y además portan su información genética, ¿ya? En conclusión, entonces, es, ¿no es cierto?, un organismo completo. Una célula es un organismo completo, por lo tanto, es la unidad fundamental de todo ser vivo. Hay una teoría celular, ¿no es cierto?, que es la que resume finalmente 3 conceptos fundamentales, 3 puntos fundamentales, y el primero es que todos los seres vivos están formados por células. Nadie eso lo puede negar, ¿cierto? Una célula va a ser siempre una unidad vital para que exista un ser vivo, ¿verdad? Y además esta célula va a poder vivir por sí misma. Y el tercer punto fundamental, ¿verdad?, es que toda célula proviene de otra célula. Esto es, ¿no es cierto?, la teoría científica de lo que nos lleva a hablar nosotros del ciclo de la vida. Podemos encontrar 2 tipos de células, ¿ya? 2 tipos, como las que ustedes ven ahí, son 2 dibujos súper diferentes, pero sin embargo hay una característica que es la que los hace ser tan diferentes. La primera es que la célula procariota o procariota, ¿no es cierto?, es una célula que no tiene núcleo, pero que sí tiene un ADN, tiene un código genético, pero este código genético está suelto, como una hebra, dentro de esta célula. Sin embargo, tenemos la otra célula, que es la célula eucariota, que es una célula más evolucionada, más moderna, ¿verdad?
y que posee un núcleo en donde está su ADN. O sea, tiene un órgano grande que es la célula y dentro existe otro que es el núcleo. Y dentro de ese núcleo encontramos el ADN. Esa es la principal característica que tiene una célula procariota de una eucariota, ¿ya? Por lo tanto, una procariota siempre es una célula que es mucho más primitiva en este caso. La célula procariota es característica de las bacterias y del grupo de Archaea, que es la que nombramos anteriormente. Para los que a lo mejor han escuchado el reino Monera, era una clasificación un poco más antigua de lo que eran los reinos, ¿ya? Ese reino ya no se nombra como Monera, sino que se dividió en estos dos grupos. La célula eucariota es finalmente entonces la que reconocemos nosotros como una célula mucho más compleja, en la cual nos vamos a dar cuenta que va a tener, ¿no es cierto?, un nivel de evolución bastante mayor. Las células eucariotas, que son estas células mucho más complejas, ¿verdad?, son las que a nosotros nos van a interesar un poco más. Acá vamos a encontrar dos subdivisiones. La primera va a ser las células que reconocemos como animales y las células vegetales, ¿ya? Son los dos grandes grupos. Entonces tenemos la célula eucariota animal y tenemos la célula eucariota vegetal. La célula eucariota animal, ¿no es cierto?, es la unidad básica del reino Animalia y posee un material genético rodeado por una membrana. Eso es común en ambas, pero difiere de una característica que las hace súper diferentes. La célula vegetal posee una pared celular, ¿ya? Y una pared celular es una cubierta que está por el exterior de la célula que hace que las células vegetales sean rígidas, ¿ya? La célula animal, al no tener pared celular, no es una célula rígida. Por eso nosotros cuando tocamos los tejidos, por ejemplo, de una hoja o de un tallo, sabemos que, ¿no es cierto?, tiene una especie de dureza a la cual nosotros podemos percibirla principalmente cuando una planta nosotros observamos que está, por ejemplo, sin riego. ¿Se han dado cuenta que las plantas cuando uno no las riega se vuelven marchitas y se ponen como blanditas? Eso es porque sus células comienzan, ¿no es cierto?, a perder agua. Porque otra de las diferencias que tiene la célula animal con la célula vegetal es que dentro la célula vegetal posee un organelo que se llama vacuola. Pero van a decirme, no, pero es que la eucariota animal también tiene vacuola. Sí, tiene vacuola, pero son vacuolas pequeñitas. Son muchas vacuolas pequeñitas que están dentro de la célula y esas vacuolas vamos a observar que lo que hacen es ser como unas bolsitas de agua. Juntan agua en su interior. La célula, en este caso eucariota vegetal, posee una gran célula y es muy grande dentro de la célula. Por lo tanto, como es una gran bolsa de agua, es que nosotros notamos tanto cuando una planta está mal regada, porque esa bolsita de agua que es tan grande dentro de, ¿no es cierto?, la célula vegetal, comienza a perder agua cuando nosotros no regamos a tiempo esa planta. Entonces, ¿qué pasa? Que la planta pierde turgencia y se pone blanda y nosotros apreciamos, ¿no es cierto?, que esta planta comienza a decaer. Además de eso, hay otro organelo que es súper importante y que hace que las plantas, por ejemplo, sean verdes. Porque nosotros como animales no somos verdes, porque también dentro de nuestra célula hay un organelo que nos diferencia y es muy importante y que se llama cloroplasto. Las plantas tienen un organelo dentro de su célula que se llama cloroplasto. Y este organelo es uno de los más importantes porque le da una propiedad a las plantas de ser heterótrofas. O sea, a partir de una química interna, la planta es capaz de producir su propio alimento. Nosotros, si no nos alimentamos, no somos capaces, ¿no es cierto?, de sobrevivir.
Sin embargo, la planta es capaz de obtener energía, ¿no es cierto?, a partir de la luz solar. Si nosotros a la planta le damos luz y le damos agua, esa plantita va a ser capaz, ¿no es cierto?, a partir de su energía, de generar, de transformar la luz en energía química. Por lo tanto, ¿quién hace eso? El cloroplasto. El cloroplasto es capaz, ¿no es cierto?, de ayudar a la planta a ser heterótrofa. Dentro de los cloroplastos está la clorofila. Y eso es lo que nos hace ser tan distintos. Nosotros, sin embargo, tenemos, por ejemplo, organelos, células dentro del cuerpo que son específicas. Por ejemplo, tenemos los glóbulos. Los glóbulos rojos son células, ¿verdad? Células específicas que lo que hacen es transportar el oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si podemos resumir, ¿verdad? ¿Qué características tienen distintas? ¿Alguien me las puede mencionar? Son 3 las principales. ¿Qué características diferencian una célula animal, eucariota animal, de una célula eucariota vegetal? El tamaño de las vacuolas. El tamaño de la vacuola Y la rigidez. Claro, porque la célula vegetal Tiene una membrana que la cubre por fuera y que produce rigidez. ya, entonces, ahí hay una diferencia en la vacuola. La célula vegetal posee una gran vacuola y la célula animal posee muchas vacuolas pequeñitas. Segunda diferencia es que la célula vegetal posee una pared celular que genera rigidez y una célula animal no posee pared celular. Y la tercera diferencia es que la célula vegetal posee cloroplastos y la célula animal no posee cloroplastos. ¿Ya? Esas son las 3 grandes diferencias que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, más adelante. ¿Por qué es tan importante cada una de ellas? La vida vegetal, entonces, es fotosintética, como les mencioné recién, gracias a, ¿no es cierto?, esta particularidad que tienen las células vegetales de tener cloroplastos, que dentro del cloroplasto tenemos la clorofila. Entonces, lo que hace esta planta es obtener energía y nutrientes a partir de una materia orgánica, que en este caso va a ser el agua y el CO2, el dióxido de carbono, aprovechando la energía del sol. Los animales obtienen su energía, como nosotros, ¿verdad?, mediante el proceso de la respiración, consumiendo oxígeno, pero además nosotros necesitamos consumir materia orgánica de otros seres vivos. Por ejemplo, nosotros tenemos que comer vegetales, tenemos que comer carne para alimentarnos. Entonces, ¿quiénes son los encargados de realizar todas esas funciones? ¿No es cierto? Y acá nosotros empezamos a nombrar dentro de la célula vegetal, por ejemplo, las células que están formando un tejido vegetal, ¿ya? Las células que forman los tejidos vegetales son distintas dependiendo muchas veces de los tejidos que estamos observando, ¿ya? Estos tejidos, por ejemplo, van a estar, los tejidos, por ejemplo, de la raíz son distintos a los tejidos de una hoja. ¿Sí? Sabe que llegué a la última pregunta y hasta ahí ya me perdí porque comenzó a hablar como subdivisiones de la misma célula vegetal. No, mira. Acá, en este momento, lo que nosotros vamos a empezar a observar, que si bien existen células vegetales, ¿no es cierto?, todas las células vegetales van a tener los mismos organelos dentro, pero vamos a darnos cuenta que las células vegetales van a ir cambiando un poco su estructura, ¿ya?, dependiendo de qué tejidos están formando. Yeah. Una célula vegetal
va a estar en la raíz y va a estar formando hojas. Pero la célula de la raíz, por ejemplo, no es verde. Ya. Entonces esa célula lo más seguro es que va a tener otra composición solamente por estar bajo tierra. Entonces en ese caso una célula de tipo que está formando una raíz, si bien es una célula de origen vegetal, es una célula que en su proceso no formó cloroplastos. Pero todas las células, ¿cierto?, son vegetales. Hay otras células, por ejemplo, que son vegetales y que van a estar en la hoja. Pero las células, hay procesos que ocurren en la hoja que son específicos. Por ejemplo, ocurre la respiración celular. Y hay unas células en el tejido de la hoja que son específicas y que se llaman estomas. Los estomas son unas células que lo que generan en la hoja es generar unos pequeños hoyitos que se llaman ostiolos, por donde la hoja es capaz de botar oxígeno y absorber el CO2 del ambiente. Entonces vamos a encontrar en la hoja células específicas vegetales, en la raíz células específicas de raíz. Vamos a encontrar también células específicas que son células como las que nosotros en el humano conocemos como célula madre. En la planta y en el vegetal también existen células madre. Y ahí existen células madres que vamos a llamarles células, ¿no es cierto?, que van a ser capaces de diferenciarse. ¿En qué? En lo que ella quiera. ¿Han probado alguna vez ustedes, por ejemplo, de una patilla de una plantita, ponerla en agua y esa planta da raíces? ¿Alguno de ustedes ha visto eso? O muchas veces las mamás de nosotros lo han hecho, ¿verdad? Que uno dice, hoy que tiene buena mano. Corta una patillita y le sale la raíz. Eso es como un tipo de esqueje, ¿no? Puede ser un esqueje. Vamos a ver más adelante que hay distintos tipos, por ejemplo, de propagación vegetal. Pero ¿qué hará? ¿Se han preguntado ustedes qué hará que ese pedacito de vegetal genere una raíz? ¿Alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta? La necesidad de agua. El brote. Puede ser, ¿no es cierto? Claro, pero puede ser que ahí, en ese tejido vegetal, hay una célula, ¿no es cierto?, o una cantidad de células que están ahí y que tienen una propiedad que es capaz de diferenciarse. Por ejemplo, si ustedes fueran un super saiyajin, no sé cómo decirlo, o un superhumano, que puede ser, por ejemplo, puede volar, puede ser terrestre, puede ser marino, ustedes serían una célula capaz de diferenciarse, dependiendo de en qué condiciones van a estar, ¿verdad? Bueno, en la célula vegetal tenemos ese tipo de células a las cuales nosotros entonces le vamos a llamar células parenquimáticas. Esas son células que están dentro de los tejidos vegetales en distintos lugares y que siempre están presentes. Y que esas células lo que hacen es tener un material genético, pero no específico, sino que son capaces de diferenciarse dependiendo de en qué lugar ustedes, en qué ambiente van a desarrollarse. Y es por eso que cuando ustedes cortan un pedacito de vegetal, ese vegetal en su sistema tiene células que aún no se han diferenciado y que están ahí esperando diferenciarse. Cuando ustedes la ponen en un vasito con agua, esa célula le llega una señal y esa señal lo que dice es que tienen que formar raíz para generarle un sostén a la planta y además porque la raíz alimenta a la planta. Entonces rápidamente la célula comienza a diferenciarse en células de tipo de formación de raíz. Si ustedes por ejemplo, ¿sí? Esas mismas células ayudan a los injertos, ¿cierto? Claro, esas células son las que muchas veces van a ayudar a los injertos a que generen unión entre los tejidos. ¿Ya?
Vamos a ver igual más adelante que el tema el tema de los injertos tiene también otras características, ¿ya? Que tiene que ver con la unión de los tejidos especializados también. Por ejemplo, ustedes cuando hacen injertos, lo que hacen es intentar que para que el injerto sea exitoso, tienen que unir o dejar muy cerca tejidos que son específicos. Y el principal es el tejido vascular, ¿ya? El tejido que está formando los conductos internos de la planta. Si ustedes logran hacer un buen injerto y ese injerto pega súper rápido, es que han unido muy bien los tejidos vasculares de esas dos plantitas que están pegando. ¿Me entienden la diferencia de lo que es, en este caso, la formación desde cero, desde que una célula se diferencia bajo una condición distinta a cuando yo uno tejidos que son iguales? En el caso de los injertos, lo que yo hago es unir tejidos que son iguales y que pueden reconocerse. En este caso, lo que ustedes van a hacer en un injerto es que ambas partes reconozcan sus tejidos vasculares. Cuando ustedes unen dos tejidos vasculares, son como un cirujano. Cuando corta un órgano, ¿verdad? Y el órgano, para que vuelva a funcionar y vuelva a haber conducción vascular, lo que hace es unir, ¿no es cierto?, las venas principales, las cose, las pega bien, y eso hace que cicatrice correctamente y el órgano sigue funcionando. En este caso, un injerto es lo mismo. Es como que ustedes fueran cirujanos, hacen un corte muy limpio, ¿verdad?, para que unan las células que están dentro, que generalmente son sus haces vasculares, sus venas internas, sus conductos internos, para que así la savia entre al órgano que ustedes están pegando. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Alguien más me había preguntado otra cosa? ¿No? Ya. Entonces, vamos a ir viendo que estas células pues vamos a ir viendo que cuando las células van formando distintos tejidos, por ejemplo, nosotros si nos viéramos una mano, las células que forman una uña es distinta a la célula que forma, por ejemplo, la piel. Ambas son células de tipo animal, pero la composición de cada una de esas células es bastante distinta. Es lo mismo que yo les digo acá. Tenemos, si bien todas las células son vegetales, dependiendo de qué tejidos van a formar, vamos a observar y las vamos a nombrar de distintas maneras estas células. Entonces, en la formación de tejidos, si ustedes vieran la fotografía que está ahí al lado, ¿verdad? Vamos a ver que si observamos la fotografía, vemos distintas células. Este es un tejido, es un corte transversal de tallo, ¿ya? Más adelante, cuando tengamos la oportunidad de hacer el laboratorio, vamos a hacer estos cortes nosotros en el laboratorio y vamos a poder observar esto. Esto se llama citología, ¿ya? La citología es la observación de la célula. En este caso, en este corte, lo que nosotros vamos a ver que la primera capa celular, la que da más al exterior, se le llama epidermis, ¿ya? Luego empiezan a diferenciarse las células, se dan cuenta, son distintas. Aunque no podemos ver su composición, físicamente observamos que son distintas. En este caso vemos que son redonditas, ¿verdad? Menos alargadas que las de acá arriba. Bueno, a esa podemos llamarle colénquima. Luego estamos viendo acá que empiezan a agrandarse estas células y además al momento de colorear las células vemos que quedan unos espacios de otros colores. ¿Ya? Eso muchas veces puede ser, por ejemplo, espacios de aire. Estas son células y lo azul que observamos puede ser, por ejemplo, un espacio. Hay un espacio ahí, por alguna razón. Luego vemos que estas células, con la tinción que se le puso, se pintaron. Fíjense, se marcaron de otro color. A esa le vamos a llamar esclerénquima. Y por alguna razón se tintaron. Algo cambia en su estructura. Y todas son células vegetales. ¿Ok? Entonces, si nos vamos ¿no es cierto?, a la característica de cada una, vemos que en este caso la célula parenquimática, ¿no es cierto?, es la que nosotros reconocemos como la encargada del soporte
y del transporte. Además de eso, almacena muchas sustancias. Las células colenquimáticas, de alguna manera, comienzan a formar paredes, ¿ya? Empiezan a aparecer cuando los tejidos son un poquito más duros y rígidos, ¿ya? Dándole resistencia a los tejidos, a diferencia de las parenquimáticas, que son más que realizan fotosíntesis y almacenan sustancias nutritivas. Las células colenquimáticas comienzan a dar sostén y rigidez a los tejidos, ¿ya? Entonces, si nos vamos a ir, ¿dónde la planta podría tener más células parenquimáticas? Si viéramos una planta entera, ¿dónde podría, creen ustedes, tener más célula parenquimática? Si en este caso la función de una célula parenquimática, por ejemplo, es la fotosíntesis y almacenar sustancias. ¿Dónde creen ustedes que podríamos encontrar células parenquimáticas? Chicos. ¿En una hoja, profe? En una ¿Puede hoja, ser? súper bien, en una hoja. Y se dan cuenta que dentro de una hoja todos son células vegetales. ¿Entiende el resto, chicos? Las células colenquimáticas, en este caso, podríamos encontrarlas, ¿verdad?, en tejidos más duros. Por lo tanto, si viéramos una planta, ¿dónde observaríamos tejidos colenquimáticos? En el tallo. En el tallo. Muy bien, súper bien. Están entendiendo muy bien el cambio de los tejidos, ¿se dan cuenta? Y además de eso, tenemos una célula que le llamamos esclerenquimática. En este caso, esta célula, que es de tipo esclerenquimática, es una célula mucho más dura, mucho más rígida, ¿ya? Y que lo que se caracteriza es que empiezan a generar una especie de protección que se llama lignina. Esta lignina lo que hace es que esta célula se vuelva impermeable, ¿ya? Entonces hace que esta célula prácticamente se comporte como una célula muerta, finalmente. Según esto, ¿dónde ustedes podrían observar o qué tejido podrían observar una mayor cantidad de células esclerenquimáticas? ¿En una corteza? En una corteza, súper bien, eso es. En una célula, en una corteza, por ejemplo, cuando nosotros vemos un tejido vegetal de color verde que está creciendo, esa célula prácticamente, por ejemplo, ese tallo debería ser colénquima y parénquima, porque hay células que están creciendo y otras que se van poniendo rígidas y van generando sostén. Pero si vemos que, por ejemplo, esa misma planta el próximo año empieza a generar un tejido café, ya el brote no se ve verde, sino que ese mismo brote se comienza a ver café. Quiere decir que las células que eran colenquimáticas se empezaron a volver esclerenquimáticas, empezaron a cambiar su estructura, formando una célula mucho más rígida, mucho más impenetrable, ¿verdad? Y mucho más resistente. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que los árboles en su etapa inicial se observen verdes, más delicados, porque están en un crecimiento, pero a medida que van madurando, van transformando esas células y las van haciendo mucho más maduras, más duras, más resistentes. Se va entendiendo que si bien son todas células vegetales, cada una de estas células va teniendo funciones distintas y por eso les vamos a ir llamando también de distinta manera. Entonces, si ustedes ven la fotografía acá, según las características, estas células que están acá, que son del esclerénquima, se tiñen porque tienen presencia de lignina. Entonces, el compuesto, la tinción que se ocupa, tiene reacción con la lignina. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que cuando hagamos citología, que son estos cortes de tejidos vegetales, ocupemos tinciones porque nos ayudan bastante a ver
las distintas características de las células dentro de un corte. ¿Ya? Las células que ustedes ven acá, ¿verdad? Son vegetales. Son rígidas, generalmente toman una forma definida. Sin embargo, una célula animal ustedes la observarían de esta manera. Es una célula redondeada generalmente, ¿no es cierto? Sin esta capa gruesa que está dándole forma al tejido. Las células vegetales como características, si la empezamos a resumir lo que hemos hablado, ¿verdad? Son células vegetales eucariotas, están rodeadas por esta pared rígida, ¿no es cierto?, que la llamamos pared celular. Tienen orgánulos, ¿verdad?, bastante parecidos a lo que son las células animales. Vamos a ir viendo cada uno de estos órganos internos de la célula, ¿ya? Pero coinciden bastante en, por ejemplo, ambas tienen núcleo, ambas tienen ADN, ambas van a tener vacuolas, como lo mencionamos, pero hay algunas diferencias, ¿verdad? En este caso, las células animales muchas veces pueden llegar a ser más grandes que una célula vegetal. Pueden llegar a ser más grandes, pero tienen distintos tamaños. Y la célula de una planta, en este caso, tiene estas tres características que las hacen distintas a todo otro tipo de células. Tienen una pared celular, tienen una gran vacuola y además tienen estos cloroplastos o estos plastos, que se les llaman a los órganos que poseen estos colores. Y por eso que las plantas tienen colores. ¿Ya? Chicos, yo les voy a pedir que ahora les voy a dejar una tarea. ¿Ya? ¿Por qué les voy a dejar una tarea? Porque esta clase, veamos el tiempo, nosotros llevamos 1h15 de clase, ¿ya? Dentro de las cuales lo más seguro es que los primeros 15 minutos fueron de información, más bien de cómo utilizar la plataforma, de cómo utilizar, por ejemplo, de las evaluaciones, de los elementos que podemos encontrar dentro, ¿no es cierto?, de mi plan de estudio, ¿ya? Nosotros también nos vamos a informar mucho a través de los correos electrónicos, así que yo les pido que cualquier información que necesiten me lo hagan llegar a través del correo electrónico. ¿De qué va a tratar la tarea? Yo les voy a dejar de todas maneras este material, ¿ya? Para que lo podamos empezar a trabajar ahora. Vamos a empezar a dar características de las estructuras internas de una célula vegetal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a dibujarla, ¿verdad? Desde afuera, desde lo más externo hacia lo más interno. Si nosotros empezáramos a observar la estructura de una célula vegetal, cada uno, chicos, de estos cuadrados que ustedes ven acá es una célula. Acá hay muchas células que están formando un tejido. ¿Ya? Esa es la diferencia para que vamos viendo los conceptos de cada uno. Entonces, si vamos desde lo más fuera hacia lo más adentro, ¿qué es lo que estaría más afuera como estructura? ¿Qué le está dando rigidez a esta célula vegetal? La pared celular. Súper bien. Ese es el tejido más externo de la célula, la pared celular. ¿Qué es esta pared celular? Es una estructura rígida de celulosa. ¿Ya? Entonces, lo que van a ustedes buscar es ¿qué es la celulosa? Anote. Porque es un concepto que si bien lo estamos ahí, ¿verdad?, leyendo, veamos. Armémonos nuestro glosario, nuestro primer glosario. Profe, ¿Sí? hay que ¿qué es la celulosa y para qué se usa también? ¿No? ¿Qué es estructuralmente? Entonces, anoten, glosario. Esto es como un dictado, ¿ya? Glosario. Palabra 1 del glosario, entonces, va a ser celulosa.
¿Cuál es la idea de saber como concepto, ya, qué es la celulosa? Es que ustedes se van a dar cuenta que la celulosa tiene una composición, una formación de algunos compuestos que la hace ser súper particular. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan este glosario, apóyense a lo mejor de un dibujo. Les va a ayudar bastante a entender mucho mejor a qué se refiere ese concepto. Entonces, vamos avanzando. Pared celular es una estructura rígida de celulosa protectora. Posee dos paredes distintas, una primaria y una secundaria. Entonces, si yo estoy hablando de que hay una pared que es un tejido, estoy hablando que esta pared, ¿verdad? Tiene dos. Está compuesta de dos tejidos. Por lo tanto, si yo hablo que esta pared tiene dos tejidos, va a tener un tejido externo y un tejido interno. Si hablo de dos tejidos, quiere decir que tiene que haber un líquido o algo que pasa que está dentro de la pared celular. ¿Están entendiendo un poco? Porque estoy hablando que esta pared tiene dos paredes. Está compuesta de dos paredes, una interna y otra que es externa. ¿Ya? Esta pared es la que para nosotros va a darnos la rigidez de las plantas. Porque una planta es dura y crece, por ejemplo, erecta, es porque tiene pared celular. Nosotros, ¿por qué estamos erectos, chicos? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Porque nuestras células no tienen pared celular. Nuestras células son blanditas. ¿Qué tenemos nosotros que hace que estemos erectos, que estemos parados y que no nos desarmemos como una masa? La estructura ósea. Súper bien. Eso es lo que a nosotros nos hace que estemos parados, que estemos erectos. Si nosotros no tuviéramos, ¿no es cierto?, esta estructura ósea, caeríamos como una masita. Bueno, a diferencia, ¿no es cierto?, de eso, es que las plantas son erectas porque tienen esta pared celular y además tienen internamente una célula, un organelo que se llama vacuola, que ahí la vamos a ver más adelante. Profe. ¿Sí? Muchos dicen que no entendieron la tarea. Bueno, yo igual. Ah, ya. Es que la tarea la vamos a ir, va a ser realizar un glosario. Esa es la tarea. ¿Y eso se manda por mail? Sí, después cuando lo hagan, lo mandan por mail. Pero yo les he dado una sola palabra del glosario. Vamos a agregar unas pocas más. ¿Ya? A medida que vamos viendo esto, les voy a ir agregando unas palabritas más, al menos unas 10 palabras que van a tener que averiguar qué significan. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, más internamente vamos a ir entrando a la célula. Ya pasamos por la pared celular. Algunos de ustedes no vieron unos monitos que daban antiguamente, se llamaba así como el ciclo de la vida o algo así. Se me cayó el carnet, disculpen, chicos. Pero en este ciclo de la vida lo que uno veía en los monitos era cómo entraba una persona pequeñita a los distintos órganos y nos mostraba cómo eran por dentro, ¿ya? Si nosotros hiciéramos eso virtualmente, estamos entrando a la pared celular, pasamos la primera pared, que es la pared primaria, después nadamos por una especie de líquido y cruzamos la pared secundaria, y ahí nos encontramos con una membrana plasmática. La membrana plasmática es, para que ustedes se imaginen, como un globo hinchado que está por dentro. Ese globo tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de inflarse o desinflarse. ¿Ya? Entonces la membrana plasmática ya empieza a tener otra característica. No es igual que la pared celular. Porque recuerden que la pared celular era rígida. En este caso, la membrana plasmática no es rígida. ¿Ya? Entonces acá vamos a leer, dice, se trata de una bicapa de fosfolípidos, y aquí hay la segunda palabra del glosario, fosfolípidos. ¿Todos la ven?
Aquí está escrita, para que no se equivoquen. Entonces, la primera palabra del glosario es celulosa. La segunda palabra del glosario es fosfolípidos. Y vamos a integrar una tercera palabra que recién se me acaba de ocurrir. Glosario. ¿Saben ustedes lo que es un glosario? No. ¿Saben lo que es un glosario? Y estoy hablando yo de un glosario. Esa va a ser nuestra primera palabra. Glosario. Tenemos que saber lo que es un glosario. Tenemos tres palabras. Entonces, profe, la primera palabra es glosario, después celulosa. Y después, fosfolípidos. Entonces, seguimos leyendo. Se trata de una capa una bicapa de fosfolípidos que rodea y protege al citoplasma. Y nos apareció una nueva palabra. Y por consiguiente, al núcleo o núcleos. A través de ella, de la membrana plasmática, se realiza el paso de los materiales desde el medio externo hacia el medio interno de la célula. ¿Okay? El control de estos intercambios va a ser fundamental para el equilibrio metabólico de la célula. Tenemos una cuarta palabra que es metabolismo. Les voy a mandar de todas maneras el listado de palabras, ¿ya? Pero vayan anotándolas ustedes. Metabolismo. Si vemos el tercer concepto, ¿verdad? Que nos apareció acá, que la membrana plasmática protege al citoplasma. ¿Qué es citoplasma? El citoplasma es una sustancia. Ya, Polunei, sale de aquí. Alguien se le abrió el micrófono. Ay, el Unei. Hay un bebé hablando. Ahí sí, ahora sí. El citoplasma, tal cual dice la descripción, es una sustancia orgánica e inorgánica, ¿ya? Que está mezclada con agua y tiene una consistencia viscosa. Imagínense entonces que el citoplasma es como un líquido denso que está dentro de la célula y que lo que hace es que floten ahí en ese líquido los distintos otros organelos que están ahí. Por ejemplo, ahí flotando en el citoplasma está la mitocondria, los cloroplastos, está el núcleo, ¿ya? Entonces, el citoplasma es una sustancia, ¿no es cierto?, viscosa, que lo que hace es contener los otros organelos dentro de la célula. Tenemos otro concepto, que es el concepto de los plastos, ¿ya? En este caso, vamos a llamarle plastos a todos los orgánulos o organelos que permiten el almacenamiento de sustancias que son primordiales dentro del funcionamiento de la célula. Por ejemplo, existen los cloroplastos. Los cloroplastos son los que tienen clorofila. ¿Me entienden a qué me refiero con los plastos? En este caso, también podemos ver que tenemos los leucoplastos. Los leucoplastos son los que ayudan, ¿no es cierto?, a la conversión de la glucosa, que es el azúcar que está dentro de la célula, en elementos más complejos. Tenemos también otro organelo que se llama cromoplastos. En este caso son organelos que almacenan pigmentos, ¿ya? Por ejemplo, una zanahoria es naranja porque sus células, tiene muchas células que son los cromoplastos, que en su interior tienen distintos
distintos pigmentos. ¿Ya? Entonces a eso le vamos a llamar plastos. Tenemos muchos plastos. Vamos a agregar acá otra palabra que son aminoácidos, lípidos, esos dos. Tenemos otro órgano que es específico, ¿verdad? Y que es el aparato de Golgi. Y en este caso vamos a parar acá. Por el tema de la hora, chicos, vamos a dejar la clase hasta acá. De todas maneras, yo les voy a subir la clase en PDF, ¿ya? Para que ustedes sigan trabajando. Les voy a enviar un listado. Hasta ahora tenemos 6 palabras dentro de nuestro glosario, ¿ya? Les voy a enviar 10 palabras para el glosario. Se las voy a subir a la plataforma del ambiente de aprendizaje para que terminen. Por mientras partan por las palabras que ya tienen y les voy a adjuntar unas pocas más para que hagamos nuestro glosario de 10 palabras. ¿Ok? Vamos entonces a detenernos en la diapositiva que habla de los plastos, para que sigamos en la próxima clase avanzando con la siguiente parte de la clase. Chicos, ¿alguien quiere...? ¿Sí? Entonces ya, usted manda las 10 palabras, completamos el glosario y lo hacemos ¿Sí? como por PDF y se lo enviamos al correo. Sí, Word, no sé. así, sí, tal cual. Entonces yo Ya. ahora voy a quedarme conectada. ¿La próxima clase o hoy? No, hoy. Hoy, Ya, hoy me lo tienen que enviar hoy porque es parte de esta clase. ya, genial. ¿Ya? Gracias. Vamos a intentar que como son clases online, vamos a dividir la clase en 2 partes. ¿Ya? Una parte que va a ser una parte de teoría y vamos a dejar una segunda parte que es un trabajo que puedan realizar a partir de la clase que hemos pasado recién. ¿Ya? Entonces, el glosario que vamos a realizar ahora, que ustedes me van a enviar ahora durante la tarde, va a ser a partir de palabras mencionadas en la primera parte de esta clase. Esa va a ser nuestra parte práctica de la clase de hoy. Y así vamos a ir dando distintas actividades dentro de cada una de las clases. Por ejemplo, en otra clase a lo mejor vamos a dividir una parte, la parte teoría, que la voy a hacer yo, aclarando todas las dudas, ¿verdad?, que van saliendo. Y la segunda parte muchas veces puede ser hasta, en algunos casos, una presentación de parte de alguno de ustedes. ¿Ya? Y así vamos a ir dando tareas. ¿Por qué es importante las tareas? Porque recuerden que las tareas va a ser un porcentaje de un 25% para su nota final, ¿ya? Por lo tanto, es importante que vayan teniendo actividades, ojalá clase a clase, y que tampoco tengamos clases online de 3 horas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso también, ¿ya? Una parte siempre, aunque sea en aula, también va a ser igual. Una parte es teoría y otra parte siempre va a ser más práctica, ¿ya? En este caso, la parte práctica va a ser elaborar un glosario, ¿ya? Y simplemente para que vamos encontrando palabras, ¿no es cierto?, que van a ser un poco complejas y que algunas veces vamos a estar repitiendo en todo momento, ¿ya? A eso es lo que me refiero. ¿Tienen alguna duda más que podamos agregar, chicos? Para yo enviarles el documento ahora. Voy a dejar de compartir el escritorio. ¿Ah? ¿Hasta qué hora podemos mandar el trabajo? Tienen hasta las 9 de la noche. Yo generalmente, ¿por qué hasta las 9 de la noche? Porque hasta esa hora veo el correo.
Profe, Profe, entonces mandará ahora las siguientes preguntas, ¿cierto? O sea, las siguientes palabras. Sí, ahora yo se las subo al ambiente de aprendizaje que voy a estar conectada, ¿ya? Así que la idea es que ustedes también inmediatamente ahora estén en el ambiente de aprendizaje viendo su espacio. ¿Pueden ver mi escritorio o ya no? Ya no. Ya no, espérame. Su ambiente de aprendizaje es esto que yo les voy a mostrar ahora, acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo les voy a dejar acá un material dentro de la unidad 1, les voy a dejar el PDF de la clase que hemos avanzado ahora y además les voy a poner otro PDF con el glosario, con las palabras del glosario. ¿Ya? Eso mismo ustedes lo escriben y me lo envían al correo. ¿Qué les voy a pedir? Que generalmente empecemos a trabajar en Word, ¿ya? Ustedes lo hagan en Word y cuando me lo envíen, envíenmelo en formato PDF. El que no sepa, me lo pregunta cuando tenga las palabras hechas. Me puede preguntar, ya profe, ¿sabe que lo hice en Word? Lo tengo escrito todo, pero no sé cómo hacerlo en PDF. Y yo le ayudo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que empecemos a trabajar también los distintos formatos de entrega. Porque me interesa que sea en formato PDF la entrega, es principalmente porque todo lo que ustedes escriben dentro de su Word, yo no lo puedo modificar al verlo en PDF. Nadie lo puede modificar, ¿ya? Tal cual como ustedes lo dejaron en Word, yo lo recibo en PDF. Es como una fotografía de su Word. Sin embargo, si ustedes me lo mandan en Word y yo lo abro en Word, puede ser que yo al momento de abrirlo se me desconfigure lo que ustedes me enviaron y me salga a lo mejor con otra letra, me salga descompaginado, ¿ya? Es más que nada por eso. En el glosario les voy a indicar a ustedes un formato de entrega que vamos a utilizar, es un formato súper básico, pero que les voy a pedir que lo respetemos como entrega de tareas, ¿ya? Pero eso se los voy a enviar, ¿por qué? Porque no se los puedo decir solamente a ustedes en el caso que estamos ahora en la clase, que está siendo grabada, pero la idea es que quede siempre un registro también escrito de la información que yo les estoy entregando. ¿Ya? Lo otro que les voy a pedir es que me envíen a los que quieran, de todas maneras, no es obligación, me envíen sus teléfonos porque voy a hacer un grupo de WhatsApp para que estemos conectados y ese grupo de WhatsApp va a hacer el curso de elementos de anatomía y fisiología vegetal, sección 111. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según mi experiencia que he tenido los años anteriores, nos ha funcionado bastante bien los grupos de WhatsApp para dar información rápida. ¿Ya? Esa información que yo necesito muchas veces que les llegue quizás 5 minutos antes de la clase, o por algún motivo se cambió algo, en el caso, por ejemplo, cuando uno tiene salidas a terreno o prácticas, y yo necesito contactarme con ustedes muy rápido. Y eso nos ha servido bastante. Sí les voy a pedir que el grupo solamente tenga que ver con temas académicos, ¿ya? Y cualquier otra cosa que sea anexo, ustedes lo hablen por interno, ¿ya? Pero les dejo, por favor, ese encargo, envíenme al correo electrónico sus teléfonos y yo voy a abrir una cuenta de WhatsApp y de todas maneras a todos los voy a dejar como administradores del grupo para que también puedan salirse o agregar a algún compañero cuando lo estimen conveniente. ¿Ya? Ya, chicos, quedamos entonces en eso. Damos por término a la clase de la diapositiva y ustedes siguen entonces con la entrega de nuestro glosario. Glosario. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto.
Entonces, vamos a dejar de... ¿Ya? Y me pueden ver, me despido. ¿Ya? Espero poder verlos también a todos ustedes en algún momento, como les dije anteriormente. Y va a quedar esta clase grabada en una plataforma en la cual ustedes pueden ver los distintos videos que se van a ir cargando de los profesores, ¿ya? La idea es que todos los alumnos que por algún motivo no pueden participar en la clase de manera online, no queden restados, ¿no es cierto?, de tener toda la información correspondiente a lo que se habló durante la clase. ¿Ya, chicos? Así que damos por terminada entonces esta parte de la clase y espero su tarea de vuelta durante la tarde. ¿Ok? Ya, profe. Ya, un gusto haberlos tenido a todos acá. Nos vemos nuevamente el día lunes. Ya, el día lunes nos juntamos un poquito más temprano, a las 11 de la mañana. Chao. Ya, chao, profe, gracias, está buena la clase. Chao, gracias. Muchas gracias, chao.